Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Hace un tiempo, el fallo de la Corte Suprema de Justicia desató una serie de movimientos y legalizaciones o llevó a las intendencias, a los gobernadores en diferentes provincias a saltar hacia un tema que estaba tranquilo, como era el aborto no punible. Aparecieron los protocolos, permisos para abortar, quieren imponerlo en los hospitales. Bueno, toda una serie de circunstancias que crean mucho desconcierto e inseguridad a los propios agentes de la salud. Por eso hoy hemos invitado a una persona muy entendida en el tema. Bienvenido, doctor Ciro De Martini, a nuestro programa. ¿Cómo le va, Olga? Muy bien. Bueno, el doctor Ciro De Martini es profesor de Filosofía del Derecho y de Ética Social y Profesional de la UCA, profesor de Bioderecho del posgrado en Bioética de Shemstad y director del Suplemento de Política Criminal del Derecho, miembro del Comité de Ética de los Institutos de la Academia Nacional de Medicina y miembro de la Comisión de Bioética Padre José Kentenich de Shemstad, además de ser padre de 8 hijos, lo cual es muy meritorio estar casado. Y bueno, bienvenido al programa. Doctor, ante este desconcierto y esta avalancha de protocolos que comienzan a aparecer por todas partes permitiendo el aborto, ¿qué podemos decirle a quienes nos ven? Yo sé que ustedes han escrito un libro. Usted interviene en ese libro precisamente para ayudar a los médicos, ¿no es cierto? El médico frente al aborto. Sí, efectivamente, hubo una gran preocupación, digamos, junto con algunos profesores, tanto de Derecho como de Medicina. Ajá. Una gran preocupación porque veíamos percibíamos un desconcierto en los médicos, ¿no? Sí, no es para menos. Incluso, claro, porque los términos que emplea el fallo de la Corte son términos extremadamente duros, inusitadamente duros, le diría. Es una cosa muy extraña que la Corte hable en esa forma. Y además son amenazantes, es decir, los ponen a los médicos o los hacen sentir, y bueno, más allá de que los médicos, no digo que hayan leído el fallo de la Corte, pero justamente son esas partes las que más se han difundido a través de los medios. Entonces los ponen en una situación como si tuvieran una suerte de obligación los médicos o los centros de salud, digamos, los hospitales y demás, de practicar abortos en determinados casos. A raíz de eso, entonces, lo que quisimos, como esto realmente es un sinsentido desde un punto de vista jurídico, lo que quisimos fue entonces plasmar en un pequeño libro y que tuviera una circulación fácil, estos temas, el análisis del punto de vista jurídico y del punto de vista médico. Entonces, para eso contamos con, bueno, yo escribí, hay 4 artículos, digamos, uno lo escribí yo, otro lo escribió el doctor Nicolás Laferrier, que es un especialista en estos temas. Después otro está escrito por los doctores McLean, que es miembro de la Academia de Medicina, y por el doctor Silverberg. Y después hay otro escrito por el doctor Schiavone, que es uno de los mayores especialistas, me parece a mí, en políticas de salud. Prologado, por otra parte, por los decanos de Derecho y de Medicina, ¿no es cierto? El libro es un libro digital, y por lo tanto circula fácilmente por internet y, bueno, después habría que ver si interesa a nuestros televidentes el modo en que pueden acceder a este libro. Claro, comunicándose con usted a la página web. Comunicándose conmigo es muy fácil, y después simplemente se los mandamos. Los pueden imprimir porque ya está armado como libro, es decir, entonces si uno lo imprime tiene un libro como cualquier otro, y bueno, y si no, leerlo y
y Doctor, por supuesto en forma gratuita, ¿no? sí, yo estuve leyendo la introducción y su artículo específicamente. Sí. Y me llamó la atención algo, por eso quisiera que lo explicara. Cuando uno escucha a los medios de comunicación, pareciera que la Corte Suprema de Justicia hubiera ordenado, ¿no es cierto?, que cuando se presenta una persona que quisiera abortar porque dice que fue violada o por otra causa, no tienen que hacerle ningún problema y proceder. Pero mi pregunta va a lo siguiente: ¿qué diferencia hay entre ordenar, que aparece solamente en un artículo, inducir, qué diferencia, y exhortar? Y exhortar, exacto, está muy bien planteado, sí. Si la Corte hubiera podido, Sí. es decir, esta impresión me la llevo simplemente leyendo el fallo, ¿no es cierto? Sí. Si la Corte hubiera podido, hubiera ordenado que se practicaran abortos, si hubiera podido. Sí. Pero afortunadamente no puede. Es decir, la Corte tiene mucho poder, pero no tanto. Tiene límites, afortunadamente, porque bueno, esto es una república Exacto. federal, por otra parte. Entonces, la Corte Suprema puede resolver ciertas cosas. A ver, para que nuestros... esto es muy importante esto que usted dice, porque incluso yo he oído médicos Sí. decir, bueno, porque lo de la Corte es una ley. No. Exacto, sí, No, eso tiene, es lo que no veo. tiene ninguna vinculación con una ley. Es que los medios lo presentan Claro, como una no ley. tiene para nada el poder que tiene una ley. Sí. La Corte, como cualquier tribunal de justicia, aunque la Corte sea el Supremo Tribunal de Justicia, Sí. resuelve únicamente el caso concreto que tiene, que le llega, digamos. Que en este caso fue en el de Chubut. En este caso fue el tema de Chubut, que por otra parte era un caso de estos que se llaman abstractos, porque Sí. ya había sido resuelto, lamentablemente el aborto ya se había practicado. O sea que no había nada que decir nada que resolver en cuanto a eso. Si usted ve la parte, yo siempre aconsejo en materia jurídica empezar por el final, ¿no es cierto? Sí. Si uno quiere ver el poder de un tribunal, tiene que empezar por ver qué es lo que ordena. Y usted, como ha dicho bien, la Corte, la única parte en donde resuelve realmente algo es en donde confirma el fallo. Después lo que hace es exhortar a las autoridades municipales o nacionales, Sí. provinciales, en fin, a que hagan estos protocolos de abortos no punibles. No. Exhortar es tanto como solicitar, rogar, pedir, Claro, no es pero ordenar. no tiene ninguna fuerza, es decir, el exhortado, digamos, puede hacerlo o no hacerlo, es libre de hacerlo o no hacerlo. O sea que los médicos no están obligados. No solamente los médicos, tampoco las provincias estaban obligadas. ¿Y por qué están sacando el aborto? Tampoco la ciudad de Buenos Aires está obligada. Ah, qué interesante. Es decir, si lo han hecho, es responsabilidad de ellos hacerlo. Esto yo me parece que es un punto importante. Ya Es lo decir, creo. ningún gobernador puede ampararse en el fallo de la Corte para decir, bueno, yo por lo tanto hice tal cosa. De ninguna manera. El fallo de la Corte simplemente les recomienda, digamos, que hagan esto y ellos pueden decir perfectamente, no, en mi provincia o en la ciudad de Buenos Aires, nosotros no vamos de ningún modo a presionar a los médicos para que practiquen Exacto. abortos, que es lo que tendrían que hacer. Pero bueno, lamentablemente en nuestro país pasan las cosas que pasan. Y todos salieron corriendo a tratar de Sacar los protocolos a sacar los flote. protocolos, incluso hasta el gobernador de Salta, que había empezado diciendo que él iba a hacer una cosa distinta, terminó Sí. enfilándose, poniéndose en la fila de la gente que Sí, en ha San Luis tratado de también, cumplir con este fallo. Y están San Luis tratando. también, y la provincia de Buenos Aires. Le digo el de Salta porque había dicho Urtubia y le he dicho otra cosa distinta. Pero bueno, Así son nuestros políticos. Estas son Sí. simplemente las miserias de nuestra política. La Corte entonces, al único médico que podría obligar a hacer algo sería el médico que estuviera en un asunto que la Corte está resolviendo. Y como la Corte no está resolviendo, en este caso no resolvió nada vinculado con ningún médico, no le puede ordenar nada a nadie. Entonces puede hacer este tipo de recomendaciones y dar su opinión en términos generales, que por supuesto es muy importante porque es la opinión de la Corte Suprema. Una opinión, por otra parte, totalmente ideologizada, con muy pocos fundamentos jurídicos, a pesar de que los miembros de la Corte
son constitucionalistas, son buenos juristas, sí. Pero de todas maneras en este caso han hecho un fallo totalmente ideológico, digamos. Claro, porque el derecho civil ampara la vida desde la concepción. Las convenciones, Exacto. tanto de los derechos del niño, de los derechos humanos, interamericana, todos protegen la vida. Sí. ¿Y cómo salimos nosotros con un fallo de la Corte con esto? Sí, y es más, la Corte invoca para poder sostener lo que sostiene, es decir, para sostener concretamente que una mujer que ha sufrido una violación y como consecuencia de esa violación ha quedado embarazada, Sí. la Corte dice tiene derecho a abortar. A ver, sí, tiene derecho a abortar. Sí. Emplea la palabra derecho, lo cual ya es un despropósito también, ¿no? Derecho a matar no existe dentro de Pero nuestro por supuesto que no, por supuesto que código no. procesal. No existe, bueno, por lo pronto en nuestro país no existe la pena de muerte, afortunadamente. Exacto. Ahora, mucho más grave que la pena de muerte Matar a un inocente. es decir, existe un derecho a matar. Exacto. Y a matar a un inocente. Y mucho más grave que eso es que alguien suponga que puede ordenarse a una persona que mate a otra. Eso, ¿no? eso es más grave Esto es una todavía. cosa... Es es una inducir cosa al realmente delito todavía peor. Disparatada. Y en definitiva es lo que ha hecho la Corte. Ahora, la Corte, fíjese, bueno, es propio de las ideologías esto, ¿no? Sí. Todos los argumentos que se podrían usar y que se deben usar para mostrar que hay que defender la vida de la persona por nacer, Sí. la Corte los utiliza para hablar de los derechos que tiene la madre a abortar. Y en ningún momento, pero absolutamente en ningún momento, se refiere al chico. Ajá. Es como si el chico no existiera. No existiera. Es más, hay algunos casos... Y sin en que embargo uno- en que es uno- por lo que se reúne. Claro, en algunos casos uno empieza a leer una cosa, empieza a leer un párrafo que dice, bueno, porque en virtud del principio pro hominem, o sea que el principio de que siempre hay que estar a favor del hombre, a favor de la vida, Sí, ¿no? sí. O de la dignidad de las personas. Empieza hablando de eso Matando. y termina en el mismo párrafo hablando de que hay un derecho a matar. Ahora, Es la pregunta incomprensible. es, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿no? Sí. Es decir, yo insisto con la palabra ideología, porque creo que acá, mire, lamentablemente es, una vez más, en la historia, es decir, la historia se repite. Sí. Y es esta la viejísima historia de los poderosos y de los débiles, ¿no? Que ha asumido distintos modos a través de los siglos, ¿no es cierto? La última cosa brutal que conocemos es el caso de los nazis. Sí. La raza superior, Sí. las razas inferiores. Las razas inferiores o no tienen derechos humanos o tienen menos derechos humanos, pero en todo caso las razas superiores pueden disponer sobre ellos. Acá se trata del tema de los nacidos y de los no nacidos. Exacto. Es decir, más allá de lo que digan las convenciones internacionales, lo que diga nuestra Constitución Nacional, lo que diga nuestro Código Civil, es decir, lo que diga toda nuestra legislación, en la práctica lo que la Corte nos está diciendo es, miren, acá hay dos rangos de personas. ¿Mm? Están los nacidos, entre los cuales se cuenta la madre, los médicos, las parteras, Sí, lo que fuera, sí. y están por otro lado los no nacidos. Los no nacidos tienen derecho a la vida, pero tienen un derecho a la vida condicional. Sí. Condicional. ¿Condicionado por qué? Condicionado por la voluntad de su madre, si se dan determinadas circunstancias, ¿no es cierto? Como en este caso el tema de que haya sido violada. Si la madre fue violada, entonces el derecho a la vida de esta persona ya no existe más. Ahora, ser violado me imagino que debe ser una cosa terrible, una experiencia brutal. Tremendo. Ahora, Que deja ¿qué un tiene que estigma ver? en la mujer. Claro, pero ¿qué tiene que ver eso con la vida del chico? Exacto. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? Además, es someterla a otra violación más, ¿no? A otra más, por supuesto. Porque Y sin hay que ningún estudio, reconocer que un aborto... sin estudios psicológicos es Claro, criminal realmente. Y además normalmente es mandarla nuevamente al lugar en donde está. Y bueno, en fin, Sí, hay una sí, cantidad sí, de cosas sí. que se podrían y habría que decir sobre En esto. Y se lugar han de dicho, ¿no? contenerla y Claro. tratar de ayudarla psicológicamente, económicamente. Pero claro, no, entonces... otra vez a otra violación. A una cosa así, ¿no? Y uno podría preguntarse, para hacer la cosa más sencilla, que nuestros Sí. espectadores pueden fácilmente darse cuenta,
¿qué pasaría si alguien dijera mañana que a una persona adulta, Sí. o a un joven que anda, si quiero decir, a una persona ya nacida que anda caminando por el mundo y que no ha hecho nada, se dice que a esa persona se la puede matar? Es decir, esto es un disparate directamente. A nadie se le ocurriría pensar que esto es posible o que esto puede estar amparado por alguna ley, por alguna norma, una cosa así. Sin embargo, lo que la Corte hace es exactamente lo mismo. Exacto. Porque, bueno, desde el punto de vista, y esto siempre conviene recordarlo, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista jurídico, específicamente jurídico, ese chico a partir del momento de la concepción es tan persona como somos nosotros dos. Exacto. Sí, Y como son los ministros de la Corte. Es exactamente igual. Exactamente igual. Crecer, y tiene exactamente... Falta desarrollar como nosotros siempre continuamente nos vamos desarrollando en nuestra vida, es decir, vamos envejeciendo, vamos desarrollando determinados talentos, bueno, en fin, nos vamos educando, es decir, siempre vamos desarrollando potencialidades que nosotros tenemos. Pero quiero decir, para no entrar no hace falta, digamos, filosofar sobre esto, sino simplemente ir a las leyes. Y la ley, es decir, nuestra Constitución dice todo ser humano es persona. Y nuestro Código Civil dice que se es persona a partir del momento de la concepción. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se hace diferencias entre unos y otros? La Corte no lo explica ni se preocupa en justificarlo. Ah, no lo explica en ningún momento. Ni lo explica ni lo justifica, no dice un párrafo, no tiene nada escrito sobre esto. Qué horror. Pero a mí me preocupa más, doctor, cómo esto aprendió en los gobernadores, en los intendentes, y hay todo un hervidero, ¿no?, que crea mucha inseguridad, más de la que hay en la gente, y también desconcierto, ¿no? Sí. Cómo nuestro país, que siempre se privilegió la vida, abierto a todos los cultos. Argentina ha recibido gente de todos los países del mundo. No hay problemas de razas en Argentina. Ahora nos encontramos con esto, que sí, somos racistas con los no nacidos. Es rarísimo todo esto. Es rarísimo. Y además que pase también en muchos países. Sí. ¿Usted no piensa que atrás hay alguien más que mueve los hilos? Bueno, hay toda por supuesto, ya desde hace mucho tiempo, toda una campaña internacional por esto, ¿no? Y esto figura en las agendas internacionales, de los organismos internacionales, como figuran otras cosas. La Corte, en definitiva, en algunos párrafos también lo dice, bueno, si nosotros no cumplimos con esto podemos ser sancionados, lo cual es falso, absolutamente falso, porque está lleno de países en donde no se acepta el aborto, ni siquiera estas formas de aborto, de estos llamados abortos no punibles, y no pasa nada, es decir, no es que nadie lo sancione. ¿Cómo lo van a sancionar? Somos una nación soberana, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo alguien va a venir a decir, un organismo internacional no va a venir a decir, miren, ustedes tienen que autorizar el aborto? Esto es ridículo, es absolutamente ridículo, no tiene ningún sentido. Y que la Corte lo diga es una vergüenza, es un desprestigio para la misma Corte, ¿no es cierto? No puede seriamente decir eso. Ahora, dentro de todas las preocupaciones, a mí lo que me preocupan principalmente son los médicos, porque en definitiva los que tienen la responsabilidad sobre el tema del aborto, cuando yo digo médicos incluyo a todos los profesionales de la salud, ¿no es cierto? Toda la gente vinculada con la salud. Porque ellos son los que tienen que ver, es decir, si los médicos se plantaran, si los médicos se rebelaran, es decir, si los médicos actuaran como yo creo que tendrían que actuar, no habría abortos, o habría mucho menos, porque bueno, únicamente los practicarían los médicos, digamos, los médicos criminales, que seguramente son una minoría absoluta. Sí, yo lo creo. O los médicos muy cobardes, digamos, los que tengan miedo a represalias, a persecuciones, qué cosa puede ocurrir y demás. Ahora, el fallo de la Corte trata de hacerles creer a los médicos de que tienen una especie de obligación, dadas determinadas circunstancias, de practicar abortos. Y a los directores de hospitales o de centros de salud en general, como que ellos también tienen esta obligación. Y eso apunta en estos famosos protocolos o guías que se están sancionando en todos lados. Esto es falso, jurídicamente falso. Perfecto.
el médico, en primer lugar, digamos, no puede practicar un aborto porque ninguna persona puede practicar un aborto, porque es matar con intención directa a un inocente, a una persona inocente. Pero en segundo lugar, si hay algo que es específicamente contrario a la profesión de médico, es el aborto, como es el matar a alguien. Sí. Porque estudian para salvar vidas, no para matar. Claro, claro. Entonces hay una contradicción absoluta entre ser médico y matar. Exacto. Así que este es otro punto. Por supuesto que tenemos que descartar la posibilidad, que hace un rato hablábamos, de que exista, en nuestro país no hay absolutamente ninguna norma, ni la puede haber por otro lado, porque sería totalmente inconstitucional, ninguna norma que permita que alguien ordene a una persona o lo obligue de cualquier modo a matar. Esto es imposible. Sí. Y jurídicamente es imposible. Ahora, ¿qué ha hecho la Corte entonces? ¿O qué se intenta hacer con estos protocolos? Se trata de mostrar o de presentar el aborto como una especie de servicio de salud, creo que son las palabras que emplea la Corte, como si, digamos, una persona que ha sido violada, o que no ha sido violada, pero que dice que ha sido violada, porque usted claro, ve que además no se puede comprobar. La Corte con una ligereza tremenda dice que va a estar una declaración jurada. Sí. Y la Corte misma asume que esto puede dar lugar a fraudes. Sí. Bueno, fraudes. Cada uno de estos fraudes implica matar a un chico, ¿no es cierto? Sí. No es un fraude cualquiera. No es un fraude cualquiera. Bueno, la cuestión entonces es que se trata de disfrazar esto como si fuera un tema de salud. Es decir, y por lo tanto que una persona, como usted va a un hospital porque le duele algo y los médicos lógicamente están obligados a atenderla. Ahora, la cuestión es, ¿el aborto es una prestación de salud? Esto es lo primero que los médicos tendrían que preguntarse y contestarse a sí mismos. Sí. ¿Es una prestación de salud? Realmente no. ¿Y por qué no? Al margen de todo lo que hemos dicho sobre el aborto. ¿Por qué? Porque el aborto no es terapéutico. Exacto. Entonces no se puede decir que a través del aborto se cura algo. En la carrera de medicina los médicos no estudian en una materia aborto. ¿Cómo abortar? Claro. Entonces, no es una cosa terapéutica. Al no ser terapéutica, no puede formar parte de una obligación de un servicio de salud. Después hay otra cosa más que también es sumamente importante, es la libertad profesional de los médicos, como de cualquier profesional. Un médico tiene el derecho de determinar cuáles son los pasos que tiene que seguir para mejorar la enfermedad o lo que fuera una persona. Exacto. Si viene una chica con todo el problema terrible de haber sido violada, bueno, el médico tendrá que determinar qué es lo mejor para esa chica, que probablemente sea un tratamiento psicológico y demás. Pero a nadie le puede obligar al médico a hacer lo que, digamos, lo que a otro le parece que hay que hacer. Usted no le puede ir a decir al médico, mire, yo quiero ahora que me opere. El médico le dirá, no, mire, a usted no le conviene que lo opere. Entonces, si uno va y dice, yo quiero practicar un aborto, mire, no le conviene. No le conviene, no es bueno para usted practicar un aborto, le va a hacer mal. Esto es lo que tendría que ser estos protocolos. Algo normal. O sea, concretamente, estos protocolos no tendrían que existir y si existen, no hay que obedecerlos. Muy bien. No obedecer entonces al protocolo. Doctor De Martini, se nos va el programa. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, su mensaje para los médicos es que... Para los médicos que realmente actúen como médicos y actúen corporativamente como médicos, que actúen unidos, no en forma individual, y que se opongan no solamente a practicar ellos abortos, sino que se opongan a que en los lugares donde ellos trabajan se practiquen abortos, lo practique quien lo practique. Muchísimas gracias. Queridos amigos, hace muy poco el Vaticano pidió a los estados que en las clínicas, en los hospitales, no se practique ni el aborto ni la eutanasia, porque no es curar a nadie. Y los hospitales, la misión que tienen, como decía bien el doctor, el invitado Ciro De Martini, es curar al enfermo.
Más explícitamente, Benedicto XVI nos recuerda que es una ironía a través de determinados protocolos que dicen ayudar a la salud de la mujer y dentro del plan de salud reproductiva, hacer abortos, porque no tiene nada que ver ni con la salud ni con la reproducción. Será hasta el próximo programa.